Vamos a empezar un estudio hoy del Evangelio de Juan. Y es la primera vez en la historia de la iglesia que hemos estudiado un Evangelio desde el principio al fin. Pero yo creo va a ser algo para ayudarnos, mucha bendición para cada uno de nosotros. Y estamos bien emocionados para ir mirando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo es tan importante para nosotros porque necesitamos entender mejor cómo es Él, cómo es su persona. Porque cuando hablamos de fe, fe es confianza. Y para confiar en alguien necesitamos conocer a esta persona. Cuando me casé con Laura, hace tiempo, yo miré a ella, bueno, bonita, pero fuera de eso, quería ver cómo era ella y ver que era fiel, que cumplió su palabra, que todas esas cosas importantes, porque si uno va a casarse, que estar seguro que ella iba a cumplir sus promesas, porque íbamos a hacer una promesa juntos. Y yo confío en ella porque yo conozco a ella. Y nosotros necesitamos conocer al Señor Jesucristo y confiar en Él. Si nosotros solo miramos las circunstancias de la vida, vamos a tener una idea errónea de Dios. ¿Por qué? Cuando las cosas van bien, van a decir, wow, Dios es bueno. Y cuando las cosas van mal, van a decir, algo pasó con Dios. O Dios es caprichoso, o Dios no es justo. Entonces empezamos a interpretar cómo es Dios por las circunstancias o lo que me pasa. O no podemos. Podemos saber ciertas cosas de Dios. Estuvimos hablando de la creación. Podemos ver su poder. Pero podemos ir erróneamente en un camino pensando, interpretando las tormentas y las otras cosas que hay en la naturaleza de cómo es Dios. Entonces, por eso necesitamos la revelación especial. Por eso tenemos la palabra. Voy a leer un versículo al final antes de empezar en 1:1, porque en Juan 20, 30 y 31 da el propósito de este libro. Y dice al final, en 20, capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces no todo está aquí escrito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que necesitamos es creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a empezar esta noche en capítulo 1. Y la meta esta noche es cubrir los primeros 18 versículos. Y yo espero que sí. Porque yo creo, por un lado, nunca vamos a terminar el estudio si vamos muy lento. Pero por otro lado, es bueno ver también el síntesis. Es bueno ver una parte más grande para ver cómo Dios está revelando a nosotros su persona. Entonces vamos a ver 8 puntos esta noche en estos 18 versículos en cuanto a la persona de Cristo. Jesús, no hay otro como Él. Y vamos a ver aspectos de su persona para entender que Él es único. No hay otro como Él. No hay otro que podemos decir, no hay ángel, no hay hombre, no hay otro ser creado porque Él no es creado. Y yo creo es uno de los ataques contra la persona de Jesús. Desde el principio, desde la vida de Jesús y su muerte y resurrección, siempre el ataque está contra la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Entonces tenemos las sectas y tenemos todos los ataques porque ahí está la clave para nuestra salvación. Por eso, al final, cuando Él dice, creyendo que Jesús es el Cristo, es Mesías, que es de la profecía del Antiguo Testamento, y Hijo de Dios, entonces vamos a hablar de eso un poco hoy a través del libro, que es la idea de Hijo de Dios. Ahí está la vida
eterna. Entonces es tan importante que para nosotros tenemos bien firme en nuestra mente quién es nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a empezar en los primeros versículos del capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este fue en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos en esta primera parte los primeros 3 versículos, los antecedentes. Entonces la primera parte que vamos a pensar, a ver, ahí está, ¿cierto? Todo el mundo cuando queremos conocer o saber de alguien, sacamos el archivo, ¿cierto? Podemos ver su vida. Entonces los antecedentes de quién es esta persona. Nosotros cuando empezamos a ver la vida de Jesucristo, lo que podemos estudiar en la historia, obviamente empieza con la encarnación, lo que acabamos de ver hace unas semanas, porque celebrando la Navidad. Solo por revelación podemos ver un poco más en cuanto a la vida de Jesucristo. Ahora, cuando pensamos en la primera parte, porque habla del principio y el verbo siendo esa misma expresión de Dios, y es Jesús que estamos hablando, según versículo 14. Entonces, es Jesús que es esa expresión perfecta y exacta de Dios. Y Él antes de tiempo, Jesús es atemporal. Él no existe dentro del tiempo, aunque en la encarnación Él se limitó a ese tiempo y espacio igual. Porque Él creó tiempo y creó espacio. Entonces, Él mismo es más allá de lo que Él creó. Y tenemos, yo creo, cuando pensamos en la eternidad, de nuestro punto de vista, empezamos en un punto y pensamos en lo adelante, ¿cierto? Porque siempre vamos a existir nosotros en uno de los lugares. Si confiamos en el Señor Jesucristo, vamos a estar con Él en la eternidad, en el cielo. Si no confiamos en Él, vamos también a existir por toda la eternidad, pero en el infierno. Pero pensamos de nuestro punto de vista desde el momento de empezar a existir. Entonces, ese es en la concepción, cuando nosotros tenemos vida, tenemos un punto cuando empezamos a existir. Cuando hablamos de Jesús, Él no empezó en Belén, o no empezó en este momento. Él vino del cielo. Entonces, Él existía desde siempre. Él estaba en la presencia de Dios desde siempre, porque Él es Dios. Entonces es lo que vemos en esa primera declaración, que Él es eterno, pero no eterno como lo que pensamos nosotros, que nosotros sí vamos a existir por la eternidad. Él es eterno pensando en el futuro y también eterno pensando en el pasado. Antes de empezar el tiempo, Él existía. Antes de la creación de cualquier cosa, incluyendo tiempo y espacio, Él existía. Entonces, Él es, aún antes de cualquier ángel, antes de cualquier otra cosa, es tan importante el concepto de la Trinidad. Aunque nosotros, yo sé, en nuestra mente no cabe todo, pero no debe sorprendernos que un Dios que es infinito nosotros no podemos comprender. Pero a través de la revelación podemos ver que sí hay 3 personas que comparten coigual en aspectos de su esencia. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios perfecto que existía desde antes de cualquier creación y sin necesidad. Dios no nos necesita. Dios no necesita para comunicar. Dios no necesita para expresar su amor. No necesita para mostrar su gloria. Él no necesita a nosotros. Él creó a nosotros por su buena voluntad, por amor. Pero Dios existía desde siempre en perfecta comunión, en perfecta armonía y en perfecta relación.
Él no necesita a otro. Él es autosuficiente. Por eso cuando la expresión de yo soy es tan importante. Cuando Él autorreveló, habló de su persona como fuera de necesidad. Él no necesita a otro. Él no está buscando ni un objeto de su amor, porque entre sí hay ese objeto de amor y esa perfecta comunión, y no necesita a nosotros. Entonces, tenemos el verbo con Dios. Tenemos a Él, aún esa idea de con Dios es una palabra que habla de delante de Dios, en esa comunión perfecta con Dios, cara a cara, delante de Dios. Entonces, en ninguna otra forma en la palabra habla de una relación tan íntima y tan estrecha, porque solo Jesús puede estar, solo el verbo, aquí en versículo 1, puede estar en esa relación, porque solo Él, sin buscar, nosotros ahora podemos venir delante de Dios, pero no en nuestro mérito. Necesitamos la redención para estar en esa relación con Dios. Pero Jesús desde siempre estaba en esa relación con Él. Desde siempre tenía ese acceso, si queremos decirlo así. Siempre tenía una relación con Él. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. Entonces vemos que ellos siempre existían juntos. No había ningún conflicto entre Dios. Ahora en la próxima parte dice que era en el principio con Dios. Entonces es como, esta primera parte habla de la parte eterna. La segunda parte es presencia, presente, delante de Dios. Siempre estaba en esa comunión con Él. Habla de su divinidad. Es divino con Dios. Es exclusivo, es la idea del versículo 2. Hablando de Jesús, que mismo, y la idea en estas palabras quiere decir que no hay otro. Él es único. Y si algo que podemos ver en este pasaje es que no hay otro como Jesús, nuestro Jesucristo. No hay otro ser creado. No hay otro ser que existe. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, exclusivo. En versículo 3, lo que vemos es esa parte de creación. Y cuando hablamos, muchas veces hablamos del ser humano que es creativo, ¿cierto? Pero nosotros creamos de lo que existe. Tomamos de las cosas que vemos y hacemos cosas. Dios de su palabra crea. Él solo tiene que decirlo y hace universos, Él hace galaxias, hace estrellas y planetas. Y nosotros, Él hizo solo con la palabra de su boca. Y con la palabra de su boca sostiene todo lo que nosotros vemos. Y ese es el Dios poderoso. ¿Y quién es Él? Es el Verbo, es Jesús. Entonces cuando pensamos, ahora vamos en el libro de Juan, vamos llegando rápido de la transición entre que creó todo, que solo con su palabra Él sostiene todo el universo y llega a ser bebé. Es como un cambio muy drástico de un punto al otro. Pero vemos como Dios en su plan perfecto decidió identificar tanto con nosotros que llegó, se humilló para estar entre nosotros. Entonces tenemos esta parte de creador también. Entonces, ¿quién es? Si miramos a Jesús antes de este momento de venir sobre la tierra, sus antecedentes, vemos que ¿quién es Él? Eterno. No tuvo un momento de empezar. No podemos hablar de cómo Jesús, porque a veces cuando vemos ciertas palabras en la palabra de Dios como primogénito o hijo de Dios o hay uno más, pero no me llega a este momento, que pensamos nosotros en un momento de existir. Jesús no tiene en su ser un momento de existir. Tiene un momento de nacer en la tierra, la encarnación, pero Él vino del cielo y en el vientre de María y nació, pero no es su momento de existir. Él existía
desde antes de la creación. Ahora, vamos a mirar ahora en versículos 4 y 5. Dice más en cuanto a quién es Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Entonces ya tenemos la palabra vida y luz, vamos a ver mucho en este libro, porque él habla de la vida y la vida eterna, y vamos a ver más esta idea. Nosotros todos estamos aquí respirando, entonces tenemos vida. Pero la vida que él está hablando es esa comunión con Dios, es la vida espiritual que necesitamos con Jesús. Entonces, en Dios está ambos, ¿cierto? Tenemos vida, que es la parte de bios, de vivir, como biología, ¿cierto? Esa es la palabra de existir. Pero también lo que necesitamos de Dios es vida juntamente con Él, donde tenemos comunión con Él. Entonces, Él dice, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz vino. Y vino con un propósito. Entonces, vamos a pensar ahora en su presencia, en versículos 4 y 5. Salté mucho. Wow, lástima que yo no puedo leer tan rápido como va. Ok, dos aspectos en cuanto a luz. Uno es la idea de revelación, cómo la luz revela lo que está. Entonces, tengo un ejemplo acá para ayudarnos, espero que va a ayudarnos. Aquí está mi luz. Ok, no es exactamente tan poderoso como uno piensa. Pero la idea es, de pronto si me pueden pagar estas grandotes, va a resplandecer mi lucecita un poco más. Entonces, gracias. Entonces, la idea de Jesús vino al mundo, ¿cierto? Y ¿qué hace la luz? La luz entra y la luz primeramente revela. Entonces, si yo tengo un poco de sucio acá, y si yo voy botando eso, de pronto sin la luz no ve mucho, pero cuando yo pongo la luz ahí, se ve mucho más, ¿cierto? Y se ve que ya está aún alrededor de este sucio, como yo no sé si pueden verlo, pero un poco de polvo y todo lo que tienen alergias, dice, oye, no bote más. Entonces, pero de pronto uno mirándolo sin la luz, dice, bueno, yo no veo nada. Pero cuando uno pone la luz y ve que va cayendo todo este sucio, que ya hay sucio alrededor, que solo se revele con la luz. Entonces la luz lo que hace es revela. Pero hay otro elemento que me gusta mucho en cuanto a la luz, porque dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y está pensando, ok, ¿qué quiere decir eso? Ok, ustedes miraron todo este sucio pasar por la luz, ¿cierto? Gracias. Entonces, la luz al otro lado de este sucio, ¿está sucio? Dice, no. Gracias. Entonces, cuando la luz pase por el sucio, aunque revela el sucio, no está sucio, no se contamina. Mira, Jesús es la luz que vino al mundo. Él entró en este mundo. Aún Él reveló el mundo, pero sin contaminarse. Él estuvo acá, mostró cuántas veces que estuvo delante de los pecadores y diciéndoles que estaban haciendo que estaba mal. Pero Él mismo, aunque siempre estuvo en medio de toda esta suciedad en este mundo, nunca se contaminó, nunca pecó. Él reveló lo sucio, pero la luz tiene esa cualidad que puede pasar por todo este sucio, pero sale al otro lado sin estar contaminado. Ese es como es nuestro Señor Jesús. Él vino para... Ese es el fin de mi experimento, entonces gracias. Entonces, Él sí demuestra lo
feo, lo malo, lo incorrecto, el pecado en nuestra vida. Y aun cuando estuvo sobre la tierra, Él reveló, mostró, señaló, predicó. Pero todo el tiempo que Él estuvo sobre la tierra, nunca se contaminó. Las tinieblas no prevalecieron. No podrían engañarlo, no podrían hacerle pecar. Él nunca pecó. Wow, y si nosotros pensamos en nuestras vidas y la enormidad del pecado en nosotros y las veces que pecamos, y pensar que Jesús, que estuvo sobre la tierra por los 33 años y nunca pecó, nunca se entregó, nunca dejó a bajar al nivel de nosotros los pecadores. Ok, entonces esa es su presencia. Entonces no hay otro como nuestro Señor Jesucristo en cuanto de su presencia. Él es totalmente diferente. Él era esa luz mostrando el malo, mostrando las cosas que no estaban bien. Entonces ahora vamos a mirar su revelación. En versículos 6 a 9 dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, ¿qué tenemos en estos versículos? Está hablando de otro aspecto de Dios que es o Jesús o el verbo, que es totalmente diferente que para nosotros es en cuanto de la revelación de su persona. Ok. ¿Y qué es la idea ahí? Él envió a Juan para empezar a preparar el camino. Y vemos como, bueno, y no solo Juan, pero tenemos a todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, desde el momento que entró el pecado en el mundo, ya viene la preparación. Tenemos todo ese anuncio a través de todos los años, toda la preparación para la venida de Jesús. No hay nadie que ha tenido la preparación para su venida como Jesús. Y tenemos ahora a Juan, que es el ejemplo para nosotros, no solo en que fue enviado, pero como Él está dando testimonio de quién es Cristo, con qué propósito, que todos van a entender que Él es el Hijo de Dios, es Cristo. Esta parte de la idea de Mesías es muy, muy, muy importante. Entonces, dice que envía testigos. ¿Por qué? Para dar esa parte de la iluminación, que entender la luz. Ahora, Juan no es la luz. Él nunca dijo que era Cristo. Y vamos a ver el testimonio de Juan más la próxima semana. Pero él nunca dijo que él era Cristo y nunca recibió ninguna... de parte de sus discípulos o nadie más, nunca recibió este título. Siempre estaba señalando que venía otro. Y cuando llegó a Jesús, señaló a Jesús. Ahora, para decir que Él es Cristo y Él es Hijo de Dios, es difícil para nosotros a este lado de 2000 años después de ver el impacto de estas palabras, porque ya llega este momento de esperar y esperar y esperar. Pero es lo que Jesús recibió, sí, estos títulos, de decir que era el Cristo. Y Él tuvo esta revelación. Y sí, la idea de la luz. Ahora, en versículo 9, cuando dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no quiere decir que todos los hombres son salvos. No está diciendo aquí que todos aceptaron la luz, porque esa es la próxima parte del rechazo de la luz. Entonces llegó la luz y alumbra a todo hombre. Entonces, no todos nosotros tenemos todas las mismas oportunidades. Yo sé que en mi vida, yo escuché mucho del Evangelio antes de rendir mi vida a Jesucristo. Yo escuché muchos sermones antes de entender.
Otras personas escuchan un solo sermón y entregan su vida a Jesús. Hay otros que tienen poco, otro no dice que es igual a todos, pero sí dice que todo ser humano es culpable delante de Dios. Es la idea de Romanos 1, porque Él sí da revelación general a todo y cada hombre es responsable delante de Dios de responder a esa luz. Y aquí tenemos a Juan que está llevando el testimonio, que está llevando la luz. Entonces no es la promesa que todos son salvos. Ninguna parte del Evangelio de Juan vamos a leer o estudiar o escuchar que todos son salvos, que Jesús llegó para salvar al mundo, entonces efectivamente todos son salvos. No, hay condiciones, que hay luz, que hay revelación, que hay entendimiento, pero hay que tener un cambio de corazón de parte del hombre. Entonces ahora, empezando en versículo 10, ahora vamos a ver ahora el problema. Entonces, ningún otro ha tenido esa preparación que tuvo Jesús. Y ahora, versículos 10 y 11, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Aquí yo puse que su problema. Ningún otro tiene ese mismo problema que tiene Jesús. Él es único en cuanto a ese problema. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, hay personas que no han entendido a otros o han sido rechazados. Jesús no es único en eso. Pero es único en que tiene que tomar una decisión sobre Jesús. Jesús y las cosas que Él dijo son tan específicos y tan críticos para el ser humano. Tenemos todos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con Jesús que dice que es el Cristo? Ese es el problema. Jesús es único en que Él mismo dijo que era Dios. Entonces tenemos que hacer, todo ser humano tiene que hacer algo con eso. Voy a recibir eso, voy a aceptar eso o voy a rechazar eso. Entonces Jesús no dijo que, bueno, si siguen mis principios van a tener una buena vida. Si hace lo que yo sugiero, de pronto puede tener un cambio. Él era muy radical en las cosas que Él dijo. Dijo que era Dios, dijo que era el Cristo, dijo que no había otro camino. Entonces el problema que tenemos con Jesús es como ningún otro en la historia de la humanidad. Hay que hacer algo con Él. Hay que recibirlo o hay que rechazarlo. El mundo no entendía, no aceptó, no entendió, no le conoció. Y peor los suyos. ¿Por qué peor los suyos? Está hablando los judíos. ¿Por qué eso es peor? Porque toda la preparación. Porque todos los profetas. Porque todos estaban esperando Mesías. Supuestamente. Estaban todos esperando este momento cuando iba a llegar el Mesías para liberarlos. Como entendían la idea de Mesías. Pero también los suyos rechazaron a Jesús. Ok, vamos a mirar versículos 12 y 13 ahora. Vamos a mirar la autoridad que tiene Jesús. Nadie más tiene esa autoridad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces en versículos 12 y 13 vemos la autoridad de Jesús también. No hay otro como Él que tiene esa autoridad. Porque ¿qué autoridad está hablando? De ser hechos hijos de Dios. Entonces es la adopción en la familia de Dios, de ser parte de tener vida eterna. Ahora, eso nos muestra que no todos son hijos. Nos gustaría pensar que todos van a ser salvos, que todos son parte. Pero no, tenemos que ser hechos hijos de Dios. No es automático.
No es automático que todos han sido alumbrados y todos tienen una relación con Dios, porque Dios en Jesucristo, Él sí hizo suficiente para todo el mundo, pero no es aplicado a todos, porque aquí en este mismo versículo habla de creer en su nombre y recibirlo. Creer, de nuevo, es la idea de confianza, la idea de entrar en una relación. Tanto yo estaba hablando en el principio de la idea de un matrimonio. Tiene que haber una relación de confianza, donde confiamos plenamente en Él y recibir. No, yo creo que a veces cuando pensamos en recibir, pensamos en algo mística, que Jesús está en mi corazón y yo sí creo que Dios entra en nuestra vida, no tengo problema con eso. Pero estamos pensando en algo místico por encima de cualquier otra cosa y no en la relación, no en entrar en esa confianza con Él. Entonces llega a ser como algo tanto como yo digo, bueno, yo he escuchado eso tanto, yo oré una oración, entonces yo estoy bien, porque Cristo está en mí y yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Eso no es la idea. La idea no es una oración mágica donde Él está en mi corazón y yo sigo viviendo mi vida. La idea es que yo estoy entrando en una relación con Jesucristo donde yo camino con Él, donde yo confío en Él y desde ahora en adelante nunca seré igual. Es la idea de entrar, de creer y recibir, es que yo estoy recibiendo quién es Él. Yo estoy recibiendo lo que es su vida en mi vida. Yo estoy recibiendo todo lo que son esas bendiciones espirituales. Yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Cómo es posible que voy a seguir igual? Mira la autoridad que tiene el Hijo de Dios acá. Mira la autoridad que tiene ese verbo. Él está diciendo a los que creen en su nombre, los que reciben, Él va a dar una transformación. Nunca van a estar igual. Van a vivir con Él por la eternidad porque ya son hechos hijos. El próximo versículo 13 habla de que no es posible por carne. No es posible por el deseo de ser humano solo por Dios. Es Dios que está mirando nuestros corazones. Es Él que está mirando. Es Él que tiene esa autoridad. Él tiene la autoridad para hacernos hijos de Dios. Qué bonito es que Él no rechaza a ninguno de nosotros. Yo creo algo que me da más consuelo que cualquier otra cosa es que si uno quiere, Él no rechaza, porque Él dice que da esa potestad. Él nos ama tanto que ninguno va a decir en el cielo, yo quería ser hijo y no me dejó. Nunca. Él nos recibe si uno cree y recibe. Vamos uno más, yo creo. No creo que voy a llegar al versículo 18. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No, yo voy a parar. Ok. No es cierto, no voy a terminar el versículo hasta 18. Pero, wow, yo quiero animarles a leer y releer y meditar en estos versículos. ¿Qué es mi deseo para ustedes? Que pueden tener una plena confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en confiar en Él y creer que Él es Cristo, Hijo de Dios, y vamos a hablar de eso más la próxima semana, de qué quiere decir estas palabras. Y vamos a hablar de la palabra gloria también, que está aquí medita en estas palabras. ¿Qué es la idea de Cristo? ¿Qué es la idea de Hijo de Dios? ¿Qué es la idea de gloria? Y que podemos entrar y confiar plenamente en Jesús y no tener duda en cuanto de quién es Él. Y que podemos tener tanta confianza y estar seguros en nuestra salvación. Uno dice, bueno, pero estoy seguro pero quiero que confíen en Él en cada momento y no tengan ninguna duda en cuanto a su amor por ti,
en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. No hay otro como Él. No hay otro. Y vamos a ver más en la próxima semana. Vamos a orar entonces.